Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. Yo creo que hay un tema que está en el eje del debate público a nivel mundial en estos días y que tiene que ver con los reclamos legítimos, justos, sonoros y además absolutamente categóricos por parte, sobre todo, aunque no solo de las mujeres, hacia un entorno mundial y en nuestro caso nacional profundamente patriarcal, profundamente misógino, profundamente machista, que se expresa de muchas maneras, pero entre otras, en una multiplicidad de violencias cotidianas. Se trata de un tema que no es coyuntural y pasajero, es un problema estructural y que llegó para quedarse, y creo que eso debe ser nuestro punto de partida. Pero justo hoy, María Fernanda, se conmemora el Día Internacional precisamente de la Mujer, y quizá merece la pena recordarle a nuestro auditorio de dónde viene esta conmemoración y cuál es, digamos, su significado en términos generales, para ya después centrar nuestra atención en este año, en este 2020. Claro que sí, pues muchas gracias, Pedro, por tenernos aquí, porque además es un tema que no solo atañe a nuestra sociedad actual, sino que ha sido algo que de raíz no hemos podido erradicar. Y bueno, es algo importante que tres mujeres aquí estemos hablando como de nuestras vivencias y de nuestras trincheras, por así decirlo. Pero bueno, o sea, el 8 de marzo creo que es muy importante conmemorar, y no, yo creo que no es un tema de celebrar, sino más bien conmemorar, porque pues en el 77 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo conmemoró como el Día Internacional de la Mujer, como por un tema de las luchas históricas que mujeres han hecho alrededor del mundo para conseguir ya sea sus derechos civiles y políticos como el sufragio, derechos reproductivos o derechos básicos como la educación o la igualdad económica. Entonces creo que ese es como el punto de partida desde cuando se visibilizó el 8 de marzo como el Día Internacional, pero creo que también obedece mucho a un hecho como que marca mucho la historia, como un poco como feminista de América, por así decirlo, que es pues el incendio en una fábrica en Nueva York en 1911, donde alrededor de 130 mujeres fallecieron, obreras que fueron pues encerradas en el edificio donde estaban pues trabajando, y pues a raíz de eso pues hubo un genuino pues malestar, no solo social, sino pues de toda la población femenina, que pues era claramente injusto la situación laboral y la situación económica y de desigualdad que estaban sufriendo. Me parece muy importante, María, el recordatorio que nos hace María Fernanda de que al final esta no es una lucha nueva, porque a veces pareciera que es algo de ayer y que en estos días y que hoy el feminismo está de moda. No, esta es una cuestión que viene desde hace décadas y que tiene, digamos, una serie de agendas detrás de las cuales hay un pensamiento muy robusto, hay acciones políticas muy concretas, hay reivindicaciones que han transformado y que siguen transformando a las sociedades, y sin embargo sigue siendo un tema que tiene y sobre el cual pervive un reclamo permanente. Sí, además es interesante porque cuando conviene es un tema nuevo y está de moda, pero cuando no conviene ya está superado, ¿no? O sea, porque mucha gente en este momento, y me parece que es una perspectiva peligrosa, que dice que las mujeres ya tienen derechos porque jurídicamente ya en la Constitución está la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, pero hay que recordar que la igualdad jurídica definitivamente no es suficiente, sino que el feminismo lo que está poniendo sobre la mesa en este momento es toda esa violencia cotidiana que sigue existiendo en contra de la mujer, que parte de un sistema desigual que está conectado al patriarcado, es decir, un sistema que lleva toda la historia de la humanidad existiendo, y que porque se ponga en la legislación algo, esto no va a cambiar del día a la mañana, y aunque el sufragio se consiguió hace 50 años, eso no ha significado aún que las mujeres estén en una situación de igualdad sustantiva, digamos, frente a otros grupos. Okay. Ahora, 2020 ha sido un año, yo sí creo muy importante reivindicar y recordar que este es un asunto que viene de atrás, ya lo hemos dicho, y que se trata de una serie, digamos, de agendas en plural que están presentes en el debate público mundial desde hace tiempo, pero de alguna manera los últimos años, porque no es solo 2020 que está muy nuevito, digamos, pero 2017, 2018, 2019 y en los últimos tiempos ha cobrado una, digámoslo así, visibilidad mayor las agendas de reclamos que provienen de colectivos, sobre todo feministas, aunque no solo feministas, pero sí de mujeres organizadas. ¿Por qué, Isabel? ¿Qué hay de especial en esta coyuntura histórica? Yo concuerdo totalmente con Mariel, que si bien se ha logrado
ganar batallas en lo jurídico, en lo cotidiano sigue la violencia y los diferentes tipos de violencia, sobre todo la violencia institucional. Es decir, no ha habido una reacción de los diferentes estados para prevenir la violencia. Entonces, aquí tenemos cómo surgen, por ejemplo, este colectivo de las tesis con esta gran performance del violador eres tú, porque aún ganadas grandes batallas después de estas conmemoraciones, seguimos acudiendo a las instituciones y siendo culpadas por lo que hacemos. Si viviste violencia es porque algo hiciste mal, ¿no? Y creo que además, si lo ponemos en el contexto mexicano, vemos estas historias de culpabilizar a las víctimas, que estamos hartas. Lo vimos en el caso de Lesbi, cuando salieron diciendo datos sobre ellas. Vemos ahora cuando pasó el caso de Fátima, que salieron a culpabilizar a la familia filtrando expedientes. Entonces, estamos hartas, hemos utilizado diferentes métodos para exigir y no tenemos respuesta, ¿no? Es realmente muy peligroso el que no se oigan nuestros reclamos, que se invisibilicen, y se piense que es algo coyuntural, como decía Mariel. No, es que ya, o sea, los casos de Abril, los casos de Fátima, los casos de Ingrid, son cosas con las que ya no podemos vivir, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso en 2020 hemos tomado diferentes formas para exigir que esto termine. Y vamos a seguir exigiendo. Y me parece además que está, digamos, absolutamente en la justeza el reclamo que están colocando sobre la mesa y que además muchas personas se niegan a escuchar y muchas personas no logramos a cabalidad entender. Hay un movimiento de estos que, te lo pregunto a ti, Mayra, porque tienes en el cuello el pañuelo verde y que ha tenido, digamos, también una agenda en paralelo, pero que luego se mezcla con las dos, y aquí me parece que la disección es importante, porque el reclamo en contra de las violencias creo que debe concitar un acompañamiento general y a veces algunas reivindicaciones concretas, como la de la interrupción del embarazo, genera también polémicas dentro de los colectivos de mujeres. ¿Qué decir de eso y cómo embonar esto en un momento en el cual también el reclamo, creo yo, legítimo y justo de la Marea Verde, ha ganado también fuerza, no solo en México, sino desde Argentina, y ahora vuelve a Argentina ya con una iniciativa legal de despenalización del aborto? Bueno, yo creo que en particular el movimiento a favor de la interrupción del embarazo creo que es una sección, digamos, de lo que puede ser el movimiento feminista. Y como tú dices, recordemos que el movimiento feminista tiene muchísimas corrientes dentro de él y, pues, digo, somos plurales, evidentemente no vamos a estar de acuerdo en absolutamente todo. Y entonces me parece que yo creo que depende del país en el que vemos el movimiento, porque como dices, el movimiento fuerte pro aborto empezó en Argentina, o sea, este tipo de protesta, digamos. Y yo creo que aquí en México, el tipo de violencia que Isabel está diciendo, obviamente hay problemas con el aborto, definitivamente, pero creo que aquí lo que estamos viviendo es una violencia extrema que priva de la vida a las mujeres, y creo que eso es uno de los descontentos principales en este momento posicionado en la agenda, creo. Que de alguna manera concita o debería de concitar un acuerdo más general, más amplio. Exactamente, que creo que eso, hay un consentimiento entre el movimiento feminista más grande, que hay violencia en contra de las mujeres, o sea, eso no está, se ve, es visible, eso creo que no está tan a discusión, supongamos, dentro del movimiento. Y definitivamente el aborto puede ser un tema un poquito más polémico dentro de este movimiento plural. Ok, digo, yo estando totalmente a favor de la despenalización, etcétera, pero sí me parece que es importante hacer ese llamado de atención, porque el tema de la violencia, pues es un tema que está presente en la cotidianidad y además que en verdad amenaza la vida de todas las mujeres de manera permanente en el país. Yo te preguntaría, María Fernanda, si tú tuvieras que elegir de estas, digamos, reivindicaciones de los últimos años, ¿cuáles son los 3, 4 ejes sobre los que nuestro auditorio debería de poner su atención? ¿Cuáles elegirías? Pues yo creo que para empezar es un sentimiento, como han dicho mis compañeras, un sentimiento pues de hartazgo general de todas las mujeres, porque son de todas las violencias. Una violencia no es más importante que la otra, sino que son violencias generalizadas que perpetúan esta mala hierba en las sociedades, que es el patriarcado, y que además lo que hace es generar discriminación, y esa discriminación genera violencia. Pero si tuviera que poner 3 ejes, sería, para empezar, pues feminicidios,
que es un tema que nos ha aquejado a nuestro país desde tiempos inmemorables, y no solo porque se haya visibilizado en los años 90, es que ahí existía, sino siempre ha existido y existirá en todas nuestras pues latitudes mexicanas, y no solo mexicanas, sino de Latinoamérica, y que pues es algo que es una violencia extrema en contra de las mujeres. Pues segundo, yo pondría la interrupción legal del embarazo. ¿Tú lo colocarías ahí? Sí, porque digamos? para mí eso significa que es como la libertad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, y de las niñas también y de adolescentes de decidir sobre su propio cuerpo y el destino de, o sea, para mí es como esa libertad de que nadie, ni siquiera el Estado, puede coercionar qué puedes hacer o qué no puedes hacer con tu cuerpo. Y yo creo que en tercer lugar sería como la desigualdad económica y la brecha salarial que hay en nuestro país, y no lo pongo en último lugar porque sea menos importante, sino más bien yo creo que pues las tres son igual de importantes, pero creo que son temas que no se han visibilizado demasiado. En nuestro país apenas el año pasado se le reconocieron derechos laborales a las trabajadoras domésticas, cuando en otras latitudes las trabajadoras sexuales tienen derecho a sindicalizarse, tienen seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces creo que todavía hay un arraigo muy fuerte en materia como de derechos de las mujeres, y digo las mujeres porque no hay un solo tipo de mujeres. O sea, están las mujeres trans, están las mujeres que no, son las mujeres cisgénero, o sea, es una variedad de mujeres a las que no se puede hacer una única política pública, sino que tiene que ser transversal e interseccional. Si tuvieras que elegir, Isabel, ¿quiénes son sus interlocutores o hacia quién están lanzando estos mensajes de reclamo, estos mensajes de llamado de atención? ¿A quién dirías? ¿A una sociedad abstracta en su conjunto? ¿A algunos interlocutores? No sé. Yo creo que es una gran pregunta, Pedro, la que planteas en la mesa. Yo creo que tenemos que tener claro que el responsable de garantizar nuestros derechos es el Estado. Okay. Esta idea de pasarnos la pelota de, bueno, están reclamando, ustedes den las soluciones, no, el Estado es el encargado de garantizar nuestros derechos. Y en este sentido yo plantearía varios puntos específicos. Primero, la creación de datos. Es muy importante diferenciar las violencias que estamos viviendo. Si vemos las estadísticas respecto a homicidios de mujeres, vemos que los homicidios de mujeres en el espacio privado son más o menos planos, datos del INEGI. Sin embargo, desde que se declara la guerra contra el narcotráfico en 2007, ves una subida en los asesinatos en el espacio público con arma de fuego. Y estos asesinatos ocurren en los mismos municipios que los hombres son más asesinados por el crimen organizado. Entonces, aquí hay una correlación, digamos, que puede ser. Exacto. Entonces, aquí tendríamos que crear respuestas estatales para estos dos tipos de violencia. La violencia que ocurre en el hogar y la violencia que ocurre en el espacio público y que está relacionada con la militarización. Y esto me lleva a otro locutor que normalmente no estamos hablando, pero es las Fuerzas de Seguridad y la Guardia Nacional. Vuelvo a las estadísticas. Cuando ves la encuesta de las personas privadas de la libertad, las mujeres que fueron detenidas por la Marina, 41% reportaron haber sido torturadas sexualmente, mientras las detenidas por el Ejército, 21%. Entonces, la agenda antimilitarización también tiene que ser una agenda que nos atañe. Por otra parte, hablaría de prevención. ¿Cuáles son las políticas que se están llevando a cabo? Los centros de justicia para las mujeres. Es una gran política pública. En un mismo lugar tienes asesoría legal, asesoría médica, psicológica, ludoteca. Sin embargo, cuando X Justicia hicimos un análisis, nos dimos cuenta que tenían problemas normativos, de personal. Entonces, en lugar de tratar de buscar estos hilos negros, mirar estas políticas existentes que previenen las violencias anteriores a los feminicidios para lograr garantizar acceso a la justicia antes de llegar a este último punto que es el feminicidio, ¿no? Después hablaría de la procuración de justicia. Tenemos que mejorar las fiscalías, ¿no? Sin duda, crear fiscalías especializadas, si estas reproducen los mismos vicios, si no tienen recursos, no sirve de nada. Y el último eslabón es el Poder Judicial. Si no tenemos sentencias públicas y resoluciones judiciales públicas, no podemos prevenir violencia. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos los patrones que están sancionando y vamos a la impunidad. Entonces yo hablaría por lo menos de estos interlocutores. Pues me parece bien interesante, la verdad, cómo han abordado desde distintas perspectivas los distintos temas que están sobre la mesa. Vamos un corte y regresamos, y les voy a preguntar algo que pues de alguna manera vamos a futurear, porque la gente no sabe que este programa lo estamos grabando antes de que tenga lugar, digamos, los acontecimientos, no solo del 8, sino del 9 de marzo, el llamado a un día sin mujeres. Pero sí les quiero preguntar, independientemente de lo que sucederá ese día,
¿Cuáles han sido ya sus significados? ¿Cuáles han sido las coordenadas del debate en torno a ese día? ¿Cuáles son los énfasis que a ustedes les gustaría hacer? ¿Y por qué creen, si es que lo creen, que se trata de una iniciativa que no tiene precedentes, al menos en la historia del México contemporáneo? Regresamos ya aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando a propósito del Día Internacional de la Mujer 2020, sobre todo lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial con esta agenda tan importante de reivindicaciones feministas. A ver, Mayra, les decía que me gustaría que me ayudaran a analizar pues qué ha sucedido en torno al debate público sobre la iniciativa que fue cobrando fuerza y que ya no sé bien en qué dirección se ha ido moviendo, sobre lo que se conoce, para simplificarlo, como un día sin mujeres. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ves ahí? En fin. Bueno, primero se supone que lo empezaron a convocar algunos colectivos feministas y la idea detrás de esto es, sí, un día sin nosotras, es decir, ¿qué pasaría si las mujeres de repente desaparecen de la escena pública? Entonces, la idea es que las mujeres no vayan a trabajar, no estén en los espacios cotidianos. Y esto, un poco la idea es que se pare la economía, digamos, o sea, que se vea realmente en términos económicos, por ejemplo, qué pasaría si no hay mujeres. Bueno, a mí me parece que en primer lugar está bien, pero creo que políticamente se ha desvirtuado un poco el llamado Un día sin nosotras, minimizándolo o pensando que es para no ir a trabajar o que no tiene sentido hacerlo o que es un ataque hacia el gobierno, etcétera, que me parece que es algo totalmente erróneo. A ver, pero vamos a verlo. Es decir, en efecto, desde el gobierno y desde algunos actores cercanos al gobierno, déjenme decirlo así, se ha dicho que es un despropósito y que incluso el mensaje es contradictorio, que lo que deberían de hacer las mujeres es, sobre todo ese día, apoderarse del espacio público y hacerse más visibles que nunca. Y bueno, pues ha habido, digamos, ahí una tensión entre la convocatoria original y la descalificación por parte de actores cercanos, para no decir gubernamentales, pero muy cercanos al gobierno, Isabel. Sí, yo creo que fue una gran convocatoria que surge de este colectivo de Brujas del Mar, que creo que es un gran colectivo y creo que, en realidad, yo sí creo que es una gran iniciativa. Yo creo que tienen que vernos, si no nos hacen caso de otra manera, tienen que ver lo que significamos en la economía y es importante decir, no solo en la economía formal, sino en las labores de cuidado, ¿no? En todo este trabajo invisible que nadie ve. Entonces, creo que tiene un gran propósito. Habrá quien no le guste, sin duda habrá quien se quiera colgar de esto. Yo creo más bien que lo que tenemos que hacer es todas estas tendencias que han surgido de doy permiso de faltar el 9 de marzo. Yo creo que deberíamos exigir, ok, te quieres sumir a aprovechar esta oportunidad para que se sumen a la agenda feminista. Te quieres sumar a este paro, está bien, pero ¿cómo están tus políticas de contratación? ¿Les estás dando a todos seguridad social? ¿Tienes licencias de cuidado? ¿Qué pasa? ¿Tienes horarios flexibles? ¿Trabajas 8 horas? O sea, hacer una exigencia más allá de darme permiso o no, que al final es otra vez una visión de que el hombre tiene que apoyar o nos tiene que dar permiso de hacer cosas. No es así. Nosotras estamos tomando la decisión de parar para que miren lo que significamos. Y los políticos, las empresas que se quieren sumar, está bien, súmense, pero sean congruentes y tomen más allá de medidas de un simple tweet, una simple declaración de doy permiso. Tomen medidas que en efecto, uno de los temas que tocaba María Fernanda, el tema de la desigualdad laboral, es una oportunidad para pedir que se mejoren las condiciones laborales de las mujeres. Entonces, para mí es una oportunidad para que las mujeres digamos, está bien, pero no solamente queremos que se sumen, vayan un paso más. De nuevo, no verlo como una cuestión coyuntural de paso, como una jornada, sino verlo como un llamado de atención a una cuestión mucho más profunda y estructural. Sí, María Fernanda. Porque además creo que esta provocación de que las mujeres, si nos quedamos en nuestras casas, vamos a estar como tentadas a perpetrar el sistema patriarcal, como con los roles de género. Creo que eso es primero es muy insensible, en segundo lugar es muy alejado de la realidad coyuntural que está pasando en nuestro país
país y que pues el gobierno desde sus distintas secretarías no puede hacer caso omiso porque es algo que está envenenando toda nuestra sociedad desde hace años, décadas y siglos. Entonces creo que es una decisión, primero es individual de cada una de las mujeres, también yo creo que es importante visibilizar que aquellas que no se sientan cómodas con no faltar o no hacer el paro está bien, porque puede que dentro de sus propias pues, espacios públicos o privados puedan hacer algo como para visibilizar y exigir ciertas cuestiones de desigualdad. Pero creo que el tema, y retomando también mucho lo que decía Isabel, es que no solo es que te den permiso, porque, o sea, justo es como esta labor del Estado de yo soy el Estado, yo te digo qué hacer y qué no hacer, sino más bien es como de... No, y las instituciones claro, en general nos han puesto a claro. los cargos directivos, a las universidades, a todos en una situación Claro. muy complicada de cómo gestionar, yo lo digo en primerísima persona. Claro, y creo que el tema es de, pues justo es, no te estoy pidiendo permiso para que te des cuenta de algo, sino más bien es como de, te estoy exigiendo que te des cuenta de algo, no para que me digas falta y quédate en tu casa a ver televisión todo el día, sino más bien es como de, o sea, voy a faltar, vamos a faltar, para que te des cuenta qué harías sin nosotras. Sí, el mensaje no es, y además déjame que, faltar justo, y no me sanciones. es sí, como ¿no? de, Sí. más bien, justo es como el tema de, como esa reflexión institucional de, bueno, y entonces, para que ellas no sientan la necesidad de faltar porque se sienten tan inseguras y tan violentadas, ¿qué voy a hacer yo? Creo que es un tema como de reflexión de ambos polos y creo que es totalmente ridículo, pues, politizarlo de forma de decir que es un atentado en contra de la política del gobierno actual y además en contra de una verdadera feminista, que es casi lo que estaban intuyendo. No, me parece muy interesante, pero hay un punto que empezaste tú, Mayra, con él y ya de alguna manera gravita. Si hay quienes, más allá de quien se ha sumado por una cuestión de cálculo, digamos, de costo-beneficio, me imagino, quien se ha sumado por convicción también y quien ha tenido unas políticas mucho más profundas, yo creo que la universidad lo está haciendo, en fin, pero también, Mayra, ha habido quien sí se ha aprovechado, tú decías distorsionado, un poco en la lógica de lo que decía María Fernanda, de una apropiación política como si se tratara de un evento opositor. Sí, claro. A ver, o sea, y la oposición al gobierno, digamos que ha habido mucha crítica de las feministas en torno, por ejemplo, a que el Partido Acción Nacional lo está retomando, como nosotros siempre hemos sido feministas y tal, cuando... Bueno, en particular en la agenda de la interrupción legal del embarazo es totalmente contrario. Cuando tuvo oportunidad, pues no hizo definitivamente lo suficiente para tratar los temas de violencia en contra de la mujer. Entonces, sí, bueno, ahorita que sea un buen momento para tomar la bandera, me parece que es desvirtuar la causa de cierta forma y tomarla nada más porque les conviene en el momento. Y también otra cosa, retomando lo que decían mis compañeras, una protesta lo que busca es incomodar. Entonces, por eso las protestas en las calles no necesitan permiso, por eso desde el derecho a la protesta se busca que no haya horarios, etcétera, para cuando uno va a ejercer este derecho. Entonces, esa es la idea detrás del paro, hacer algo que no quieren los demás que hagamos para visibilizar una causa que ya se ha intentado visibilizar a través de las protestas comunes, digamos, de salir a las calles, marchas, etcétera. Entonces, como decía Isabel, vamos a intentar otra cosa, a ver si así ya les queda me claro. parece muy bien y me hiciste pensar una cosa que te pregunto a ti, Isabel. Ha habido también en los últimos meses, críticas a la manera en la que algunas personas, mujeres sobre todo, se han manifestado afectando inmuebles públicos y haciendo pintas y demás. Ha habido ahí incluso el presidente un reclamo de que no le pintaran la puerta a Palacio Nacional, en fin. ¿Qué opinión te merece bajo esa perspectiva del derecho a la protesta y bajo la perspectiva del incomodar para llamar la atención? Yo creo que lo que están haciendo es tratar de desvirtuar un movimiento social. Lo que están haciendo el gobierno. Okay. Definitivamente. O sea, yo creo que nosotras ya hemos llegado a protestar a este nivel también porque veamos el nivel de violencia que vivimos, ¿no? Entonces, es lo más fácil para el gobierno es decir, perderse en una forma que para mí lo estamos haciendo legítimamente en lugar de ver el fondo. Entonces es una estrategia para mí de una cortina de humo en lugar de ver los temas de fondo de una violencia estructural muy fuerte que vivimos las mujeres. Entonces, para mí ni siquiera debemos de perdernos en esos argumentos.
tenemos que exigir los cambios profundos y decirles, por favor, no se pierdan en la forma, denos alguna solución. Es su chamba, nosotros los elegimos, nosotros les pagamos su sueldo. Entonces, para mí es una cortina de humo que ni siquiera nos debemos de perder en esas cosas porque no es el fondo. María Fernanda, en esto que escucho a Isabel y también pensar lo que decía Mayra, entiendo muy bien y coincido que el reclamo principal es a las autoridades del Estado, porque son las que tienen la responsabilidad pública de llevar a cabo acciones que cambien las cosas, pero con esta idea de incomodar y con esta idea de hacer manifestaciones de carácter público, me imagino que también hay una pretensión de interlocución hacia lo social, es decir, de influir en patrones culturales, de movilizar a quien nos está viendo hoy en el programa. ¿Qué dirías en esa dirección? Que ya no es pensar en las autoridades, es pensar en la ciudadanía, en la sociedad en general. Creo que más allá del plano estatal, creo que el plano social es lo más importante, porque al final de cuentas quienes acceden al plano estatal vienen del plano social. Entonces, creo que el tema del feminismo no solo es como exigir tu libertad hacia este ente político, sino exigir como luchas legítimas de la liberación de las mujeres ante lo social, es decir, o sea, cambiar estos patrones de género, los roles de género que hay respecto a que las mujeres en labores de cuidado no tienen que tener alguna paga porque es algo que naturalmente pueden hacer, o por ejemplo el tema de que pues no sé, son como temas de roles de género que siempre han estado en nuestras sociedades, y creo que esto del paro y el movimiento feminista y el 8 de marzo, etcétera, creo que cada vez más están haciendo llegar a conciencias no solo de generaciones atrás, sino que de nuevas generaciones, porque incluso en redes sociales vimos estas chicas de secundaria que se manifestaban para que despidieran al director porque pues tenía denuncias de acoso. Entonces ellas tan hartas, tan enojadas de todo lo que estaba pasando y empoderadas, porque es el tema, empoderadas por todos estos movimientos de que las mujeres estamos hartas, pues decidieron alzar la voz, y así sucesivamente. Creo que es lo más importante, que las generaciones vayan cambiando, y no solo las mujeres, sino también pues hombres, niños y adolescentes, y también como adultos mayores, pues que tengan una conciencia social real de lo que está pasando respecto a una violencia histórica, sistemática y generalizada que ha pasado en nuestro país. Mayra, para cerrar el bloque pensando en esto, la interlocución hacia los hombres y sobre todo hacia los hombres que están en formación, es decir, todo este tema de las masculinidades, de cómo se nos educó, de cómo se nos educa y de cómo por ahí se sigue reproduciendo, pues eso que se llama cultura patriarcal. Bueno, y creo que no nada más de los hombres, al final es cultura patriarcal, okay, ¿no? Y eso va hacia toda la sociedad, entonces a todos y todas nos han enseñado cuáles son nuestros roles, qué hace alguien y qué no hace una mujer o qué no hace un hombre. Entonces creo que al menos para discutir eso, creo que lo tenemos que hacer en conjunto, o sea, no los hombres por una parte y las mujeres por una parte. Creo yo que me parece que es mejor tener una discusión común de qué significa y cuáles son los roles de género, porque al final nos está afectando absolutamente todos y todas el patriarcado. No es nada más a las mujeres que sufren este tipo de violencia extrema, sino también a los hombres que tienen que cumplir con ciertos roles de géneros. Entonces, el patriarcado es un tema de todos y todas. Ok, me parece importantísimo. Vamos a un corte y regresamos. Y les voy a preguntar, de esto que nos platicaba de la dimensión social y la dimensión estatal. Bueno, ¿qué creen que debería de pasar? ¿Qué debería de suceder después de este llamado a atención? ¿Qué debería de estar cambiando en todos los niveles? En el nivel público, en el nivel normativo, en el nivel social, en el nivel educacional, porque creo que hacia allá es hacia donde se tiene que orientar la energía que los colectivos de mujeres organizadas, con toda razón, han colocado sobre la mesa. Pero ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando del llamado de atención que viene, no solo, pero sobre todo desde las voces de las mujeres, a la sociedad mexicana y a la sociedad global en su conjunto, sobre estas desigualdades estructurales, estas violencias estructurales y esta omisión histórica de hacernos cargo de que las cosas tienen que cambiar. Yo les decía que, bueno, pues esto debería de traducirse, espero, en cambios tangibles, palpables. Si tuvieras que elegir, María Fernanda, ¿cuáles deberían de ser? Ya nos dijiste cuáles son los temas prioritarios. Bueno, ¿cuáles deberían de ser los efectos visibles en lo inmediato de este llamado de atención y de este llamado de atención en un contexto tan claro como el es 2020? Pues yo creo que en primer lugar, pues debería de ser,
Pues que todo el aparato estatal, porque he de decir que en Latinoamérica México es el país que tiene una estructura normativa muy fuerte y muy robusta en materia de proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, esa normativa se queda en el papel cuando se acude al Ministerio Público, cuando se acude, por ejemplo, a pues simplemente políticas educativas, políticas laborales, etcétera, que ni siquiera se reflejan. Entonces creo que para empezar sería como un tema de cumplimiento, no solo es un cumplimiento estatal, sino un cumplimiento como social de pues somos una sociedad que al final de cuentas pues tiene que estar acorde con no solo con los derechos de las mujeres, sino como con las exigencias generales de buscar una igualdad entre ambos géneros, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Pero creo que a mí me resultaría como también muy transversal e importante el tema como de la prevención. Porque justo, pues, ¿qué pasa con los feminicidios? Y perdón que lo retome, pero es un tema que es la violencia extrema en contra de las mujeres. ¿Por qué sucede? Porque no hubo una labor de prevención previa que evitara que este tipo de cuestiones estructurales y mortales llegaran a la vida de una mujer o incluso una niña, como fue el caso de Fátima. Entonces creo que las políticas de prevención no solo van desde el plano estatal, sino también desde el plano de, pues no solo son como las típicas capacitaciones de que vas con los servidores públicos o las servidoras públicas de concientizar, que conozcan la ley, etcétera, sino también en el plano, para mí es muy importante el plano educativo, porque ahí es donde se gestan como pues los roles o cómo las y los niños se desempeñan en las sociedades, desde el jardín de niños como hasta que llegamos a las universidades, porque pareciera que en la universidad estamos en un espacio público y libre, pero pues al final de cuentas venimos arrastrando un montón de roles de género que no solo lo manifestamos en nuestra actividad como docentes, como académicas, sino también pues como estudiantes de una casa de estudios. Entonces yo creo que para mí en primer lugar sería la prevención y de ahí pues para adelante. Mayra. De acuerdo con lo que dijo María Fernanda, y también creo que varios de los casos que se han dado en los últimos meses también han tenido que ver con el trato desigual y estereotipado que han dado las autoridades hacia las mujeres que se han acercado al sistema de justicia. Yo no creo que la vía penal sea la solución para el tema de la violencia contra las mujeres, eso definitivamente no, pero creo que cuando una mujer quiere acceder al sistema de justicia tiene que ser tratada con dignidad. Y pues vimos casos en la Ciudad de México, hace poco estuve en otros estados de la República y hablando con los funcionarios sentía que me estaban diciendo lo que yo había leído en el caso de Campo Algodonero, de las mujeres que... Así de tremendo, o sea, que sigue la inercia exactamente igual. Sí, escuché algo como, pues es que yo creo que se fue con el novio. La típica. Que la típica de un caso de hace 10 años. Y cuando me lo dijo, pues me pareció impactante porque era justo lo que yo había leído en esa sentencia, que ha sido relevante para México, pero que visibiliza la forma en que los estereotipos de género impactan no solo en el ámbito de lo privado, sino en lo público. Claro. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta y capacitar que eso se ha dicho 1000 veces, ¿no? Capacitar a las autoridades y que entiendan perspectiva de género. Y no sé, pero tal vez también compartirlo no solo desde lo intelectual, sino como en un plano más vivencial con las autoridades, lo que le pasa a una mujer cuando tiene que enfrentarse a eso, no sé si puede ser como un acercamiento más humano que pueda ayudarnos a entender qué es ser mujer y qué significa sufrir violencia. Impresión. Isabel, una pregunta que es importante, que tiene que ver con esto. La actitud del gobierno, aquí hablo del gobierno nacional, estoy hablando también pues, del que nos queda, a quien estamos acá más cerca, Ciudad de México, pero de muchos, ha sido más bien como de cerrazón, como de sentir que ese movimiento es un movimiento que les juega en contra y es un movimiento, y tengo la impresión de que si esa es la tendencia con la que se enfrentan los reclamos, difícilmente van a haber los cambios de prevención, de implementación a los que habla María Fernanda y por supuesto también de reacción institucional ante casos concretos como dice Mayra. Sí, lamentablemente yo creo que estamos en un contexto de muchísima polarización y todo parece que si no estás de acuerdo con el gobierno, lo que quieres es pegarle y tienes intereses ocultos y quieres hacer una conspiración. Y creo que lo que tiene que entender el gobierno de los diferentes ámbitos es que estamos aquí para construir.
Entonces, yo por eso creo que es tan importante esta mesa y aplaudo tanto estar con María Fernanda, con Mariel, que tienen propuestas tan concretas, ¿no? O sea, y hay propuestas más allá, por ejemplo, hablan de prevención. Han habido decisiones del gobierno que están favoreciendo la violencia. Y voy a citar dos clarísimas. Los recortes de los refugios. Pedro, cuando una mujer llega a un refugio es porque ya no tiene nada. Cortaron los refugios. 2, corten estancias infantiles. Hay muchísimos estudios. Si tú no puedes trabajar, estás en relaciones de dependencia económica, tienes mucho más chance de estar en relaciones violentas. Esto no se los estamos diciendo porque no queremos al partido en el poder, sino porque realmente queremos prevenir la violencia. Entonces, lo que tienen que entender es que aquí las diferentes propuestas que dan las compañeras de capacitar, de mirar lo estructural, de mirar la prevención, les estamos dando ideas para mejorar y creo que es lo que deben de tomar en cuenta. Para mí es muy importante mirar los datos. La ENDIRE, que es la encuesta de dinámicas del hogar, les preguntan a las mujeres por qué no van a denunciar. Concuerdo con Mariel respecto a que no siempre lo penal, pero en casos donde ya llegamos a una violencia que es... de violencia que constituye delito, digamos. La mayoría de las mujeres no van a denunciar, lo que contestaron es porque no saben dónde. Entonces tendríamos que empezar con esos datos a hacer eso. Entonces, estas son cosas que les decimos al gobierno donde podrían empezar. La segunda razón es porque tienen miedo de la consecuencia. Y ahí me lleva a una propuesta muy, muy clara, el tema de órdenes de protección. Nosotros tenemos un caso que se tardaron 18 meses en dictar una orden de protección. Es una locura. Con todo lo que supone de exposición a la situación de violencia. Claro, cuando llegas a pedir una orden de protección es porque ya tienes. Inmediato. Entonces, lo que yo inventaría al gobierno es que nos escuchen, que tenemos propuestas específicas para mejorar y garantizar los derechos de las mujeres y en lugar de vernos como el enemigo público, que nos vea como aliadas y que podamos construir una sociedad y un entorno con mucho menos violencia. Me parece muy bien y ahora les voy a hacer una pregunta la más difícil a las tres. ¿Qué creen que va a pasar? Porque aquí ya es futuriar y futuriar siempre es difícil. Desde tu punto de vista, desde tu involucramiento, desde tu aspiración también a que las cosas cambien, no es tanto qué deseas, sino qué crees, María Fernanda, que va a suceder. Pues a mí me gustaría justo decir que muchas cosas van a cambiar, pero creo que por esta polarización, politización del movimiento feminista, que más allá como de buscar incomodar y que haya reacciones como en pro de los derechos de las mujeres, creo que lo que va a pasar es justo pues que políticamente se van a empezar a colgar de la lucha como por una conveniencia de estar en contra del gobierno en turno y no porque realmente quieran pues justo pues proteger los derechos de las mujeres, porque si vemos en la legislatura la cantidad de, por ejemplo, propuestas legislativas que busquen proteger a las mujeres solo es desde el ámbito penal y creo que justo como dijo Mayra, el ámbito penal no garantiza nada porque ¿de qué le sirve a una mujer que, pues, y la familia de una mujer que fue víctima de feminicidio, que el agresor esté tanto tiempo en la cárcel si no hay una política, por ejemplo, para las y los niños que son víctimas de su madre o su tía o quien era su cuidadora principal, pues fuera víctima de feminicidio? Y creo que es todo una cuestión como transversal. Y pues sí es muy triste que la verdad sea como lo que yo perciba, que realmente pues justo se va a seguir como polarizando en vez de que justo sea un llamado de atención de pues aquí está pasando algo y no solamente ese mismo día vamos a rifar pues los boletos del avión presidencial, que creo que justo es por lo que me inclino a esa respuesta. Mayra. Pues sí, también quisiera decir que va a haber muchos cambios, pero la verdad intentando ser Está muy joven precavida. Okay. Sí, pero también digo, ser precavidos puede ayudar de cierta forma. Creo que la polarización en la política nacional, digamos, va a hacer que desde tal vez el Ejecutivo, desde el presidente en particular, sea muy complicado incidir como de una forma importante. Pero eso no quiere decir que no se pueda incidir. O sea, yo creo que hay que buscar instituciones aliadas, hay que buscar las instituciones que son claves para combatir la violencia en contra de la mujer, como puede ser CONAVIM, no sé, por ejemplo, digo, insistiendo en lo penal, pero por ejemplo la Fiscalía General de la República, yo creo que intentar incidir en esas instituciones en particular puede ser una mejor medida, porque yo también estoy de acuerdo con María Fernanda, que tal vez en lo macro y en la discusión pública puede que no haya tanta oportunidad para el movimiento.
Isabel, aunque yo creo que también es un tema que sí, un reclamo que llegó para quedarse, ¿eh? Es decir, que habrá que tener paciencia, pero desde mi punto de vista, esto va a mover cosas. Esa es mi impresión, y miren que soy de un optimismo moderado, pero Isabel... Sí, yo concuerdo. O sea, creo que desde el gobierno federal va a ser complicado ver una respuesta, pero creo que justo, me encanta la lectura que haces sobre que sí hay, o sea, el Ejecutivo tiene diferentes interlocutores, habría que buscar dentro de esos interlocutores, pero yo sumaría otras dos visiones y creo que es tratar de incidir también desde lo local. O sea, ahorita que tenemos un cerrazón desde lo federal, a lo mejor tratar de incidir en ciertos gobiernos estatales, en ciertos gobiernos municipales y no pensar únicamente en lo federal. Y yo creo que se ha abierto otra gran parte de incidencia que es importante, que es que las empresas están entrándole a la conversación. Entonces, creo que eso puede servir para que exijamos, por ejemplo, protocolos para el acoso, ¿no? Procedimientos de contratación que no sean discriminatorios. Entonces, creo que por lo menos se abren estas oportunidades, cultura de igualdad, en las universidades también, ¿no? Entonces, aprovechar que si bien tenemos un gobierno federal que públicamente no nos ha dado la importancia, aprovechar estos otros espacios que a lo mejor no son los típicos donde hacemos incidencia, pero que ahora podríamos hacerlo. Pues muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado en este programa de observatorio, en este momento, en esta coyuntura y en un tema que a mí sí me parece de los temas principales de cara a lo que sigue del siglo XXI, un tema que proviene de un fuerte llamado de atención y que debe sacudir no solamente nuestras conciencias, sino nuestras culturas, nuestras instituciones, nuestras normas y nuestras prácticas de convivencia cotidiana. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado durante más de 9 años en Observatorio. Observatorio ha sido un programa insigne de TV UNAM a lo largo casi de una década, en el que usted ha sido un protagonista principal. Un programa de deliberación, un programa de reflexión, un programa de aprendizaje, un programa de diálogo, en el que los principios y los valores universitarios se han desplegado sesión tras sesión, en el que con invitadas e invitados expertos en una multiplicidad de temas hemos revisado cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, pero sobre todo con los proyectos estructurales y con los planes de largo plazo. Es un proyecto que nace en TV UNAM para mirar un proceso electoral en 2011 y que concluye el día de hoy pensando en una agenda tan importante como la del feminismo y la transformación cultural y social, no solo en nuestro país, sino del mundo entero. Para mí ha sido un gusto conducir estos programas de observatorio, conducirlos en sus distintas modalidades, co-conducirlos con otras conductoras y conductores y sobre todo contar con el apoyo siempre incondicional y comprometido del personal y de los directivos de TV UNAM. Le agradezco sobre todo al personal que está aquí, detrás de las cámaras, detrás también de los micrófonos, detrás también de la edición, detrás del maquillaje y que hicieron Observatorio posible. Gracias a usted por habernos acompañado. TV UNAM entra en una nueva etapa y me ha tocado a mí el honor de despedir esta serie que para mí ha sido, créamelo, muy importante en mi trayectoria académica y en mi trayectoria mediática. Hasta la próxima y Observatorio siempre estará ahí presente.